Cuentos y enredos de la historia. Ahora te cuenta la historia y los cuentos y enredos del capitán Galo Quevedo, asesinado en Portoviejo el 29 de mayo de 1959 y que luego provocó una masacre de estudiantes en Guayaquil el 2 y 3 de junio. Se celebran ahora 65 años. ¿Pero qué sucedió? Aquí te cuento. El capitán Quevedo estaba encargado de los conscriptos que obligatoriamente todos, ricos, pobres, blancos, negros, montubios, tenían que hacer la conscripción en los cuarteles de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Y en Portoviejo se había presentado un joven de Portoviejo, Pablo García, quien tenía una enamorada muy guapa. Y sucede que le cogió bronca, el Quevedo, al conscripto García y le comenzó a atacar y a hacer exagerados ejercicios y presiones, hasta que cuando salió libre, la primera vez que salen los conscriptos a los 3 meses, se fue a quejar con su familia. Una familia acomodada de Portoviejo que puso las quejas, pero el capitán no hizo caso. Más aún, comenzó a rodear y a molestar a la novia de García. En estas circunstancias, el acoso físico y moral del capitán Quevedo fue excesivo y provocó el suicidio de Pablo García, quien dejó una nota inclusive explicando las razones y sugiriendo por qué había tomado esa decisión. Se hizo en el velorio, todo Portoviejo fue a despedir al joven García y se presenta Quevedo. Y esto provoca una ira popular de tal manera que toman las armas que tenían en sus casas, los palos, piedras, lo que podían encontrar, y le persiguen a Quevedo, quien se logra refugiar en el cuartel hasta que lo asaltan. Hay un enfrentamiento, hay varios muertos, civiles, entre ellos un soldado, y Quevedo también dicen que fue asesinado ya al interior del cuartel. Cuando ya no había resistencia dentro del cuartel, los pobladores tomaron el cuerpo, le arrastraron por las calles de Portoviejo y le quemaron en la calle. Todo esto provocó la reacción del gobierno de Camilo Ponce Enríquez y envía a un coronel de apellido Piñeiros, Luis Piñeiros, padre del general Luis Piñeiros, que 50 años después provocaría el enfrentamiento con el general Juan Vargas Pasos. Este señor ordena que vayan varios pelotones de paracaidistas, particularmente de Cuenca y de Quito, a posesionarse en Portoviejo, y durante meses hicieron un control de Portoviejo. Había toque de queda, no se podían hacer actividades normalmente, presionaban mucho. Pero esto también provocó socialmente una relación entre conscriptos, por los conscriptos, entre los soldados, los paracaidistas de la sierra, con las portovejenses, con las cuales se desarrollaron varias familias que ahora sus hijos están en mi edad. Yo conocí a varios de ellos, compañeros míos en el Colegio Montúfar. Viendo esto, el Colegio Olmedo logra provocar una reacción en Portoviejo y las fuerzas represivas se fueron contra ellos. Son golpeados, hay heridos en Portoviejo, y enseguida la Unión Revolucionaria Juvenil Ecuatoriana, de la que formaría también parte Jaime Roldós años más tarde, forma y hace un llamado para que en Guayaquil se reaccione y reaccionen los estudiantes por esta masacre que estaban cometiendo en Portoviejo. Y esto provoca que este coronel Piñeiros ordene también una masacre en la ciudad de Guayaquil. 65 años de estos cuentos y enredos de la masacre del 2 y 3 de junio de 1959 en Guayaquil, producto de una venganza popular por el maltrato de un oficial del ejército a un conscripto que se suicidó. Estos son los cuentos y enredos de la historia con Edison Miño.